Les saludo con gusto el día de hoy, miércoles 5 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación a Oaxaca por el caso de una mujer que dio a luz a las afueras de un hospital. En otros asuntos veremos que murió la última sobreviviente de las hermanas Mirabal. También le estaré informando que el Programa Mundial de Alimentos lleva asistencia por vía aérea al noroeste de Siria. En otros asuntos estaremos viendo que allá en Tailandia, Naciones Unidas hace un llamado a que se resuelvan las diferencias políticas mediante el diálogo pacífico. Este y más en un instante, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca tras evidencias de transgresiones a los derechos humanos de Irma López, una mujer mazateca que dio a luz en el patio de una clínica en la Clínica San Felipe Jalapa de Díaz por falta de atención médica. Esto fue en octubre de 2013. Luego de haber analizado el caso y sus evidencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró elementos que evidencian agresiones a los derechos humanos, a la protección a la salud, a la integridad y seguridad, al personal y al trato digno, en agravio tanto de la señora y de su recién nacido. Ante esto, la Comisión Nacional emitió la Recomendación 1/2014, en la cual pide al gobierno de Oaxaca tomar las medidas que sean necesarias para poder reparar el daño ocasionado a ambas víctimas. María del Rosario Mejía Ayala rindió protesta como titular de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia, esto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ante el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez, Mejía Ayala aseguró que su objetivo será capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos en la materia, pero sobre todo dijo darles elementos para que se conviertan en mejores seres humanos y que sepan que tanto hombres y mujeres son iguales y tienen las mismas oportunidades de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo estar al tanto del brote de virus de influenza H1N1 en nuestro país. Pero de momento, dice, no cuenta con mayor información o recomendaciones al respecto. En la página web del organismo no aparecen datos actualizados sobre el brote en nuestro país y hasta el momento el Organismo de Salud de Naciones Unidas no ha emitido declaraciones, ni recomendaciones, ni observaciones específicas sobre esta epidemia. Cabe destacar que según el último informe de la Secretaría de Salud, en lo que va de este año 2014 se han confirmado 3.028 casos de influenza y 316 defunciones, que en su mayoría han sido causadas por el virus H1N1. Con el objetivo de sensibilizar sobre problemas y violaciones a los derechos humanos que ocurren en la migración, el día de hoy y el día de mañana, jueves, se realizará la primer jornada de promoción y protección de los derechos humanos en diversas sedes de Mérida, Yucatán. Las actividades comienzan el día de hoy, miércoles, a las 10 horas en la Facultad de Derecho del Campus de Ciencias Sociales de la Universidad de Yucatán, con el foro denominado Retos y Avances de los Protectores de Derechos Humanos en México. Y a las 20 horas, en el Auditorio del Olimpo, habrá una conferencia de Fray Tomás González Castillo, del Padre Alejandro Solalín de Guerra y representantes de las patronas. El día de mañana, jueves, a las 17 horas, será la mesa panel denominada Retos, Avances y Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Migrantes en México. Esto será en el Centro Peninsular de Humanidades de la UNAM. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, exhortó nuevamente al sector empresarial, a autoridades gubernamentales y a municipales a incursionar en el ámbito laboral a profesionistas que padecen alguna discapacidad.
El llamado de la Ombudsman se llevó a cabo durante la presentación de la nueva imagen de la empresa Grupo Systems, un nuevo concepto en computación que está a cargo del joven Carlos Enrique de Saro Puebla. Él tiene síndrome de Down y es presidente de la asociación civil denominada Luchando contra la Adversidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos externó su rechazo a que autoridades en Estados Unidos de Norteamérica adiestren a menores de edad para disparar a migrantes e hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para intervenir en este caso. Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando se dio a conocer en medios de nuestro país que miembros de la patrulla fronteriza tienen un campo de tiro en la frontera con Tijuana, donde enseñan a adolescentes y a niños de hasta 4 años a atacar a indocumentados. Incluso vale la pena recordar que el diario estadounidense The New York Times documentó que esa corporación, desde el año 2009, también involucra a los Boy Scouts of America en esas acciones. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el licenciado Raúl Ramírez Ramírez, rindió su cuarto informe de actividades y tomó protesta para el periodo 2014-2018, esto al ser ratificado en el cargo por el Congreso del Estado. Ante los representantes de los 3 poderes del Estado de Sonora, autoridades civiles y militares, así como de integrantes de la sociedad civil organizada, Ramírez Ramírez destacó, entre otras cosas, que en estos últimos 4 años la comisión ha logrado capacitar a más de 180,000 sonorenses, cifra muy superior a las personas que fueron capacitados del año de 1992 al año 2009. Y bien, es momento de hacer una breve pauta y regresamos con más información. Es momento de conocer lo que sucede a nivel Iberoamérica. El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otalora Gómez, repudió el asesinato de Carlos Arturo Ospina Córdoba, de 22 años, hijo de la líder reclamante de tierras en Antioquía, Ana Fabricia Córdoba, a quien también mataron en Medellín en el año de 2011. Ante este hecho, el defensor del pueblo solicitó a las autoridades que se haga una investigación rigurosa para esclarecer este crimen, que dijo enluta nuevamente a una familia que ha sido perseguida por la violencia. Continuando con otra información, le comento que este pasado sábado falleció Bélgica Adela Mirabal, cariñosamente conocida como Dedé, única sobreviviente de las heroicas hermanas Mirabal, asesinadas hace 53 años por el régimen de Rafael Trujillo en República Dominicana. Dedé sobrevivió a la tragedia y se hizo cargo de los 6 hijos de sus hermanas Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron asesinadas tras denunciar los crímenes del dictador hace más de medio siglo. Cerca de 650 personas que habitan 4 veredas del municipio colombiano de Puerto de Asís siguen sin suministro de agua potable después del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue el pasado 18 de enero, cuando atacaron al oleoducto Trasandino, el cual contaminó la quebrada de Aguas Claras en la vereda La Montañita. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo de Colombia Regional Putumayo insistió en que se acelere el proceso de restablecimiento de agua a la comunidad y aunque en la zona urbana ya se tiene este servicio, en las 4 veredas afectadas aún no cuentan con el líquido vital. ¿Qué les preocupa a los adolescentes? Es la iniciativa de un grupo de organismos no gubernamentales de Costa Rica y UNICEF, quienes en conjunto prepararon una encuesta en línea para que adolescentes entre 12 y 21 años puedan expresar sus preocupaciones y también sus propuestas para mejorar en temas clave para el desarrollo del país. La encuesta se encuentra en el sitio tuvozvale.org
y allí deben ingresar algunos datos personales y su opinión sobre temas de protección, participación, educación, salud, pobreza, no discriminación y ambiente. Cabe destacar que la representante de UNICEF en el país, Tania Chapuisat, explica que esta iniciativa recolectará esta información que será presentada al próximo gobierno de Costa Rica. Y bien, es momento de volver a hacer un breve corte y regresamos con más información. Estamos de regreso en Informa TV y ahora conocemos lo que sucede a nivel internacional. Aprovecho para darle a conocer que la Organización de Derechos Humanos de Arabia Saudí ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a un profesor que aparece en un video azotando a sus alumnos de religión con un cable eléctrico, esto en una mezquita. En el video de 2 minutos de duración, el cual se ha propagado por las redes sociales en estos últimos 2 días, ya ha despertado el rechazo de los internautas saudíes. Cabe destacar que la Organización de Derechos Humanos de Arabia Saudí ha abierto, en coordinación con los órganos competentes, una investigación para averiguar dónde se produjeron los maltratos y detener a este profesor. Las autoridades sanitarias de China han notificado a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la existencia de 5 casos adicionales de humanos contagiados con la nueva cepa de la gripe aviar, el virus H7N9, confirmados esto por laboratorio. El portavoz de la OMS en Ginebra, Suiza, Glenn Thomas, afirmó que de los 5 pacientes, 4 son del género masculino y sus edades oscilan entre los 8 y los 63 años de edad. El portavoz manifestó que con estos nuevos contagios ya ascienden a 286 los casos de esta gripe confirmados por laboratorio, con 60 fallecimientos en total. Continuando con otra noticia, le comento que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la cantidad de gente que no pudo votar en las elecciones generales del sábado pasado en Tailandia. Y también reiteró su llamado a resolver las diferencias políticas mediante el diálogo. En un comunicado de su portavoz, el alto titular de Naciones Unidas instó a la ciudadanía en general y a los líderes políticos en particular a emprender el diálogo para encontrar una solución política basada en el compromiso y respeto a los principios democráticos. Un llamado a la Fiscalía General de la Nación, esto en Colombia, también el llamado a la Policía Nacional y demás autoridades competentes de aquel país, formuló el defensor del pueblo Jorge Armando Talora Gómez para que se investigue la autenticidad y alcances de un panfleto, el cual fue divulgado en las últimas horas, a través del cual el grupo armado ilegal Los Rastrojos profiere amenazas contra varios dirigentes y candidatos de los partidos políticos de izquierda en Colombia. En otra información, le doy a conocer que la Oficina Regional de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirmó que para lograr la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, es necesario controlar enfermedades animales como la peste porcina clásica. En un comunicado emitido al concluir la reunión final del proyecto sobre esa enfermedad en los países andinos, la FAO apuntó que la producción porcina en la región, es decir, en América Latina y el Caribe, es un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y una fuente de ingresos muy importante para los agricultores familiares, por tanto, la necesidad de que se pueda controlar esta enfermedad. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, informó que el progresivo deterioro de la seguridad en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, está siendo un serio obstáculo para que la ayuda humanitaria llegue a los afectados por la violencia en esa zona del país. La OIM señaló que, aunque es difícil contabilizar el número total de desplazados en esa área, se calcula que muchos miles de familias han tenido que abandonar sus hogares
a causa de las acciones de milicianos vinculados a Al-Qaeda. El Programa Mundial de Alimentos envió este martes, el que de ayer, por vía aérea, cargamentos de comida a la zona de Qamishli, en el noroeste de Siria, para asistir a unos 30.000 desplazados por el conflicto.